¿Qué tal? Buenas tardes. Pues bueno, ya estamos aquí. Ay, me estoy acomodando. Son las 5 en punto. Llegué unos minutos tarde, pero hoy vamos a tratar un tema que pues es interesante porque tiene mucho que ver con el poder vivir en acuerdos, ¿no? En tener buenos acuerdos entre las personas. Entonces, con las personas, con Dios y con nuestro esposo en un momento dado. Déjame ver si puedo mover un poquito la... Aquí me da un poquito mejor. Ok, pues bueno, conforme te vayas conectando, pues ve compartiendo con aquellas mujeres que tú sabes que va a ser de bendición este tema. Déjenme acomodo. Y pues es muy, muy importante que también etiquetes, ¿no? Aquellos que crees que va a ser de gran bendición. El tema de hoy es el poder de vivir en acuerdo. Vamos a poner este tiempo en manos de Dios y dejar que sea Él que tome el control de todas las cosas. Padre, te doy muchas gracias por esta tarde. Gracias por la bendición que me das de poder compartir un tema que sé que viene de tu corazón, un tema que sé que es muy importante para todos nosotros como mujeres, como esposas, como hijas, como mujeres que llevamos a cabo un cambio en la sociedad en la que vivimos. Permite que tu Espíritu Santo siempre esta palabra en nuestros corazones, en un corazón con una tierra fértil, en un corazón con una tierra que ya está lista para recibirla y para dar fruto abundante. Te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Pues bueno, miren, recientemente he estado estudiando acerca de cómo acabar con el control. Y no con el control de la televisión, sino con ese control que a veces nos lleva a ser un poco perfeccionistas. En mi caso, hace mucho que luchaba con ese perfeccionismo y me di cuenta que en ese afán de tener todo en orden, de ser todo organizado, de tener todo acomodado, había una línea pequeñita, una línea muy delgadita que me podía llevar a ser controladora. Y cuando yo descubrí esa parte dije, Dios mío, esa pizca de control puede echar a perder todo, así como una medida de levadura en la harina hace que leude, que se infle la masa, pues una pizquita de control nos puede echar a perder, ¿no? Entonces, esa pizca de control que yo de repente, y no de repente, sino que empecé a estudiar y a ver la situación de familia, no de mi familia, sino de abuelos y bisabuelos y de todo para atrás, de generaciones, y me di cuenta que era algo aprendido, y les voy a decir un ejemplo tan sencillo y de por qué vamos a entrar a hablar del poder de vivir en acuerdo. No sé ustedes, pero a mí me pasa, que me pasaba, voy a decirlo porque realmente me pasaba, que cuando a veces íbamos a decidir sobre qué comer, sobre todo cuando viajábamos al extranjero, en donde pues la mayor parte de la comida más accesible o más asequible son las hamburguesas. Y entonces todos eran como que, ¿y ahora dónde vamos? No, a Whataburger, no, que Carl's Jr., no, que Five Guys. Y podía uno decir a dónde quería ir, pero resulta que uno de mis hijos no le gustan las hamburguesas. Entonces era como que, chin, vamos a tener que escoger algo que les guste a todos porque a uno no le gusta. Y entonces pues los demás como que nos aguantábamos en lugar de decir pues eso es lo que hay, ¿no? Entonces, cuando sucede eso de que tú no puedes, y yo, porque yo me sentía mal, mi esposo decía, pues ni modo, él comerá otra cosa, pasamos y le compramos otra cosa y todos los demás compramos hamburguesas. Y yo decía, es que ¿cómo? O sea, ¿cómo va a ser que él se va a quedar sin comer hamburguesa? No, 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 mejor cambiemos todos y comamos todos lo mismo. Entonces yo no sabía que eso era un problema que yo tenía, un problema de ese control, ¿no? En donde desde niño lo había aprendido y era como que todos parejos, todo tiene que ser igual, ¿no? Y pues eso es un problema. Entonces, cuando me di cuenta, mi esposo no venía con ese aprendizaje que yo venía. Tuve que ir a aprender a ceder para estar en un acuerdo, para poder vivir en ese acuerdo en donde es bendición mi casa, ¿no? En donde mi familia está en bendición. Entonces, quiero que vayas ahora, voy a tomar acá mi Biblia, a Nehemías 4, del 1 al 3, porque te voy a enseñar algo
y vamos a aprender juntos de que cuando tú te das cuenta que hay algo en ti que está mal, pues necesita ser quitado para ser reconstruido. Entonces vamos a Nehemías 4 y vamos a leer los versículos 1 al 3. Y dice aquí, cuando oyó Sanbalat que nosotros edificábamos el muro, se enojó y se enfureció en gran manera, e hizo escarnio de los judíos, o sea, se burló de los judíos, y habló delante de sus hermanos y del ejército de Samaria, y dijo, ¿qué hacen estos débiles judíos? ¿Se les permitirá volver a ofrecer sus sacrificios? ¿Acabarán en un día? ¿Resucitarán de los montones del polvo las piedras que fueron quemadas o que fueron esparcidas? Dice en otra versión. Y estaba junto a él Tobías amonita, el cual dijo, lo que ellos edifican de muro de piedra, si sube tan solo una pequeña zorra, lo derribará. Y entonces hace Nehemías como un clamor y dice, oye, oh Dios nuestro, que somos objeto de su menosprecio, y vuelve el baldón de ellos sobre su cabeza, y entrégalos por despojo en la tierra de su cautiverio. Pues bien, cuando yo comencé a estudiar esto del control, me empecé a dar cuenta que con el control venían otras cosas ahí como que pegadas, como una tipo fortaleza, que lo único que hacía, gracias, que lo único que hacía era precisamente hacer más grande el control. Y que a la hora de hacer más grande el control, pues la destrucción es mayor. Entonces, Jerusalén es tu familia o eres tú. Quiero que lo veas de esa manera. Y los muros son aquellos que brindan protección a tu alrededor. Una protección física o una protección espiritual al mismo tiempo. Pero esos muros, para que estén bien construidos, debemos de tener sanidad. Sanidad en el alma y sanidad en el espíritu. Me faltaban mis lentes, si no, no podía ver bien. Entonces, la reconstrucción, la reconstrucción de los muros de Jerusalén se compara mucho cuando nosotros ya llegamos a los pies de Jesucristo y hay cosas que tenemos que cambiar. Hay cosas que tenemos que modificar en nuestros hábitos, en nuestra manera de pensar, en nuestra manera de hablar, de conducirnos. ¿Por qué? Pues porque queremos vivir en esa tierra prometida, queremos vivir con esa protección que solamente da Dios, ¿verdad? Y mientras nosotros no cambiamos o no hacemos esos pequeños ajustes, pues seguimos dando tropiezos y no vivimos en esa vida abundante que Cristo nos da. Entonces, la fortaleza de control, ¿sí? O ese espíritu de control, una fortaleza, es como que una muralla alrededor tuyo que impide que puedas edificar de una manera correcta, trae desprecio, trae intimidación, trae burla, trae mentiras, divisiones, inseguridad, abuso físico, abuso verbal, intimidación. O sea, trae ese desprecio en cuanto a lo que puedes hacer y lo que no puedes hacer. Por eso leí Nehemías, porque eso fue lo que sucedió cuando Nehemías estaba reconstruyendo, cuando Nehemías estaba tratando de volver ese muro, de restaurar esos muros que guardaban a Jerusalén, que la guardaban en paz, que la guardaban de sus enemigos. Entonces, cuando nosotros estamos tratando de hacer algo en nuestra vida, de cambiar para obtener las bendiciones de Dios, las promesas de Dios, siempre puede haber ciertas situaciones que vamos a ver y que decimos, es que ahí están de generación en generación, ¿cómo las cambio? ¿Cómo las quito? Como fue el caso mío que yo les estoy diciendo, que de repente empecé a ver que algunas cosas se repetían de generación en generación y que yo dije, eso ya no puede ser. ¿Cómo va a ser posible que el control o que el perfeccionismo o el que tener, no sé, el menospreciar incluso nuestros propios talentos tiene que ver con eso? Entonces, cuando nosotros nos damos cuenta que algo anda mal, en nosotros mismos o en la familia, nos toca tomar acción y decidir hacer los cambios necesarios. Eso es un acuerdo. Y un acuerdo
La Real Academia Española dice que es un convenio entre dos o más partes. Es la madurez en la determinación de algo, la acción y efecto de acordar. Entonces, cuando nosotros decimos, ok, yo ya llegué a Cristo, yo quiero cambiar mi vida, yo quiero vivir sus promesas, quiero vivir en esa vida abundante, pues necesitamos de un acuerdo. ¿Un acuerdo con quién? Con Dios. Dios es un Dios de pactos que cumple cada una de sus promesas, cada una de sus promesas. Él no es hijo de hombre que se arrepienta y que un día diga, ay, sí, sí lo voy a hacer, ay, no, siempre no. Eso más bien somos nosotros. Nosotros llegamos a ser débiles, llegamos a ser fluctuantes y simplemente a veces no cumplimos lo que prometemos, porque a veces somos muy fáciles para hablar y decir las cosas, cuando realmente la palabra de Dios en Eclesiastés, por ejemplo, nos dice, no seas ligero para prometer, cumple lo que prometes, piensa antes de que prometas algo. Pues con Dios no tenemos ese problema. Dios es fiel, su nombre es fiel y verdadero. Así que podemos confiar en que lo que hagamos con Él, el acuerdo que hagamos con Él lo va a cumplir. Entonces, requiere obviamente madurez en la determinación de algo. Por eso dije yo que cuando nosotros nos damos cuenta que hay algo que tenemos que cambiar, requerimos de un acuerdo, requerimos de la madurez y la determinación sobre algo para cambiarlo. Solos no podemos, separados de Dios nada podemos hacer. Necesitamos de Dios, necesitamos del Espíritu Santo para lograrlo. Ya sea que seas soltera, pues necesitas a Dios, necesitas al Espíritu Santo. ¿Para qué? Para tener esos buenos acuerdos, para poder vivir en acuerdo, conforme a tus decisiones, que no tomas decisiones a la ligera, sino que las tomas siempre en consulta y en consejo de Dios, en tu trabajo, en tu escuela, donde quiera que vas. Y si estamos casadas, pues es lo mismo. Tenemos que estar en acuerdo con nuestro esposo. Pero un acuerdo, platicaba yo precisamente sobre este tema con mi esposo y decía, es que, ¿cómo transmitir a las mujeres que los acuerdos que llegamos a tener y que la sumisión que tenemos no significa que voy a obedecer lo que diga mi esposo, porque a lo mejor pienso que es mi amo y señor? Y no, no se trata de eso. Se trata que cuando yo llego a un acuerdo con mi esposo, es porque yo ya estuve en un acuerdo con Dios. Yo ya lo busqué, yo ya le hablé, ya estuve en su presencia, ya sé lo que quiere para mí. Y estoy segura que cuando yo hago eso, Dios también se lo revela a mi esposo y llega uno a un acuerdo. Eso es a la sumisión que se refiere Jesucristo en los evangelios, a que la cabeza del hombre es Jesucristo y que Él, el esposo de la mujer. ¿Por qué? Porque hay una sumisión que se da porque nosotras nos sometemos a la voluntad de Dios. Cuando nosotros conocemos y buscamos realmente la voluntad de Dios, dice que la paz que sobrepasa todo entendimiento viene sobre nosotros y entonces podemos conocer cuál es su voluntad buena, agradable y perfecta. ¿Por qué? Porque estamos en una continua comunicación, porque estamos entregando nuestras angustias, estamos entregando aquello que queremos externarle a Dios, desnudando nuestro corazón delante de Él, y entonces es que podemos tener esa paz. Entonces, Eclesiastés 4:9 nos dice esto: mejor dos que uno, mayor recompensa del trabajo tendrán. O sea, cuando estamos en un acuerdo, tenemos una mayor recompensa en nuestro trabajo. Cuando tú estás en desacuerdo, por más que hagas negocios, por más que hagas lo que hagas, si no está en acuerdo con tu socio o con tu esposo o con tu novio o con lo que quiera que tú estés en una sociedad, no va a haber una recompensa a la que mayor o la que tú estás esperando porque no hay un acuerdo. Luego el verso 11 dice, si duermen juntos, hay abrigo. Está hablando de las parejas. Si dormimos juntos, pues juntos nos vamos a calentar cuando hace frío. Entonces eso tiene que ver con protección y seguridad. El verso 10 dice, si cae uno, el otro lo levanta. Eso tiene que ver con ayuda, con el animarnos, con el estar pendientes unos del otro. Y eso es un acuerdo. Un acuerdo. Cuando tú estás en acuerdo, puedes ayudarlo, puedes levantarlo, puedes dar de cuenta que cuando estás en acuerdo, mayor es la ganancia en cualquier cosa que emprendan, que cuando duermen juntos, pues hay protección, hay seguridad,
Y además eso nos lleva a la unidad. Entonces, todo eso que yo les estoy diciendo que dice Eclesiastés 4 del 9 al 12 y que está hablando de la pareja también se aplica a cuando tú estás haciendo negocios, a cuando tú estás llevando una relación con Dios fortalecida. ¿Por qué? Porque estás en acuerdo, estás en comunión con Él. Y Mateo 18, 19 al 20, que quiero que vayas a leerlo. Mateo 18, 19 al 20, habla de algo súper importante, porque está diciendo esto. Dice, otra vez les digo, que si dos de ustedes se ponen de acuerdo en la tierra acerca de cualquiera cosa que pidan, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Y yo siempre digo, no es que vayas a pedir cualquier cosa, sino que cuando tú estás en un acuerdo, tú vas a pedir acorde a la voluntad de Dios. Eso es muy importante. Y entonces dice, porque donde están dos o tres congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ustedes. Entonces se le acercó Pedro, dice, y le dijo, Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7? Y es el verso 22. Jesús le dice, no, te digo que hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. ¿Y por qué leí hasta el 22? Porque el estar de acuerdo, el estar en un acuerdo también requiere de un ejercicio de perdón. Cuando tú estás de acuerdo con tu pareja, con tu esposo, cuando tú estás de acuerdo con tus hermanos, cuando tú estás de acuerdo en la familia, la presencia de Dios se ve ahí. La voluntad de Dios es en esa familia, en ese matrimonio, en los hermanos, en la relación de hermanos, en una relación de negocios. Y no es que vas a decir, ay, es que va a ser todo aleluya, gloria a Dios en el negocio. No, es que va a ser la voluntad de Dios para tu negocio, para tu familia, para tu matrimonio, en tu centro de trabajo, cuando tú estás de acuerdo. Porque dice, si dos se ponen de acuerdo en cualquier cosa en la tierra, o sea, cualquier cosa, ya sea que vamos a hacer una fiesta de cumpleaños, vamos a ponernos de acuerdo, pero si hay alguno que no está de acuerdo, algo no va a salir bien. O sea, entendamos ese punto. Es como las leyes físicas, esta es una ley espiritual. Tú te pones de acuerdo con alguien, entonces va a salir bien las cosas, porque Jesús va a estar en medio de ese acuerdo. Allí va a estar en medio de ese acuerdo. Va a haber oraciones contestadas, va a haber provisión, tu negocio va a ir bien. ¿Por qué? Porque estás en acuerdo. Pero hay veces que cuando no estamos en acuerdo, cuando no se logra lo que nosotros queremos, es como un ceder en un momento dado y en el otro te toca ceder a ti. A lo mejor a tu pareja le toca ceder en lo otro, a tu socio le toca ceder en esta ocasión o a ti en la siguiente. O sea, siempre va a haber un perder, ganar, ganar, perder. Pero el punto es que al final debe ser un ganar, ganar, porque Dios está ahí en medio de ese acuerdo. Entonces, ¿y qué es lo que vas a ejercitar? El perdón. Y Pedro, por eso Pedro pregunta y dice, bueno, voy a perdonar cuántas veces, porque para estar en acuerdo tengo que perdonar algunas cosas. Voy a perdonar 7 veces y Jesús le dice, no, te digo que hasta 70 veces 7. O sea, todas las veces que sean necesarias, tú tienes que perdonar. Tenemos que perdonar. Entonces, ¿cómo puedo tener buenos acuerdos? Eclesiastés 4:12 dice, cordón de 3 dobleces no se rompe pronto. Y para mí eso de Eclesiastés 4:12 que está diciendo, cordón de 3 dobleces no se rompe pronto, es eso que dice Mateo 18. En el versículo, ahorita les voy a decir, en el versículo 20, donde está diciendo, porque donde están dos o tres congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. O sea, lo que Eclesiastés dice en el Antiguo Testamento, cordón de 3 dobleces, por eso la imagen del tema de hoy son 3 personas, y es una mujer, un hombre, y hay una tercera persona que parece que es como un hombre. Yo cuando vi esa imagen dije, eso es, porque cuando tú estás de acuerdo y con tu pareja, con tu esposo, en tu trabajo, con tu jefe, con tus compañeros de trabajo, en la escuela, donde quiera, entra Jesús en esa sinergia.
Y entonces esos acuerdos no se rompen y entonces hay bendición, que eso es lo que tenemos que aprender. Entonces, ¿cómo tener buenos acuerdos? Vamos a ver lo que dice Romanos 12:3. Para tener un buen acuerdo es algo súper importante, el tener un buen concepto de nosotros, o sea, un valor correcto de nosotros. ¿Por qué? Porque dice el verso 3, digo pues por la gracia que me es dada a cada cual que esté entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Debemos de pensar de nosotros en el concepto correcto que Dios habla de nosotros mismos, de nosotras mismas. ¿Por qué? Perdón, algo me anda en la nariz. ¿Por qué? Porque eso es lo que hace que nosotros podamos realmente estar en un acuerdo y, como dice la Real Academia Española, tener esa madurez para determinar un acuerdo, para llegar a un acuerdo, para llegar a algo. Porque si nosotros no tenemos madurez, no tenemos nuestro concepto correcto de nosotras mismas, no vamos a poder tener buenos acuerdos nunca. Quizás vamos a buscar la aceptación del otro y vamos a ceder en algo y eso no va a ser un acuerdo realmente. Va a ser algo que yo acepté hacer porque yo no estuve a la altura del acuerdo, porque me puse abajo, cuando realmente somos iguales a los ojos de Dios. Entonces, ¿ven la importancia y el poder de vivir en un acuerdo? Primero, reconocer que tenemos un concepto correcto de nosotras mismas, que tenemos talentos diferentes, dones espirituales diferentes y que cuando trabajamos en unidad hay bendición. Cuando como esposos trabajamos en unidad hay bendición para nosotros como esposos y también para nuestros hijos, porque decidimos en unidad. Pero cuando nosotros comenzamos a dejar que otros opinen, que otros nos llenen la cabeza de cosas, y entonces ya no estamos en esa altura, en ese concepto correcto uno con el otro, sino que ahora a lo mejor ya vino mi mamá y me dijo, no, pero ¿por qué le vas a hacer caso aquí a tu esposo si tú eres más que él? Entonces subimos nuestro punto y ya lo vemos para abajo. Y si a él alguien le dice, no hombre, ¿cómo crees? Las mujeres no, hombre, ¿cómo va a ser que te domine? Tú eres más que ella. Y entonces se sube y tú estás acá abajo y hay una lucha de poderes, una lucha de a ver quién es más que el otro. Y no es así, porque entonces perdemos el acuerdo, perdemos de vista el objetivo del por qué a lo mejor fundamos una familia, o por qué quisimos casarnos, o por qué quisimos ir a trabajar a tal lugar, en donde decidimos ir a ese lugar porque queremos crecer como personas, desarrollar nuestros talentos y de repente comenzamos a vivir de una manera equivocada, luchando cada día por levantarnos para ir a ese trabajo porque ya no nos gusta, porque el jefe nos cae mal, porque ya escuchamos algo que no teníamos que haber escuchado, porque perdimos nuestro valor y porque ahora creemos que somos o menos o más que los demás, cuando debemos de estar en el justo valor, dice, tener un concepto correcto de nosotras mismas. Ser empáticos. Romanos 12:15 dice esto, gócense con los que se gozan y lloren con los que lloran. Solamente puedes llegar a un buen acuerdo cuando tú tienes esa capacidad de empatizar, de tener empatía con los demás, de poder darte cuenta también que a lo mejor si nosotras tenemos heridas de la infancia o de la juventud, pues muy seguramente nuestro esposo también tendrá heridas de la infancia o de la juventud y que ambos llegamos heridos al matrimonio muy probablemente, porque así sucede en todos lados, nadie llega todo compuesto, ¿verdad? Nadie llega todo perfecto, pero que está en nosotros decidir de una manera madura y correcta cambiar. Está en nosotros querer cambiar y querer vivir en un acuerdo para bendición de nosotros, primero de nosotras, luego como pareja y luego de nuestros hijos, si es que hay hijos. Entonces, procurando la paz, dice el verso 18. Procuren siempre la paz, dice el verso 18. Dice, si es posible en cuanto dependa de ustedes, estad en paz con todos los hombres.
Y no es que se refiera a nada más los hombres y que esté refiriéndose Pablo a solamente a las mujeres, sino está diciendo en paz con todos, en paz con la suegra, en paz con el suegro, en paz con la vecina, con el vecino, en paz con el papá, con la mamá, con los hermanos, las hermanas, con todos, compañeros de trabajo, o sea, dice, procura estar en paz. ¿Por qué? Porque estar en paz realmente nos va a hacer que podamos disfrutar de esta vida. O sea, yo no me imagino poder vivir, estar viviendo cada día y en pelea. O sea, no, es imposible. Se desgasta el cuerpo. Las células, dice, hay estudios que cuando estás discutiendo, cuando estás contendiendo todo el tiempo, las células comienzan a vibrar en una diferente sintonía que se enferma el cuerpo. Y por eso es que luego se producen enfermedades tan graves, enfermedades mortales, que es porque hay tanta como dicen por ahí, mala vibra, ¿no? O sea, la energía que se mueve es negativa. ¿Por qué? Porque hay contienda, porque hay división, porque hay pelea y que todo eso tiene que ver con lo que yo dije hace rato, cuando nosotros queremos controlar todas las situaciones, cuando queremos tener todos los pelos de la burra en la mano. Todos los queremos tener aquí, queremos tener todo en control y la verdad es que nunca vamos a tener todo en control. Solamente podemos confiar en Dios, en que Él nos va a llevar a ese puerto seguro, en que Él nos va a llevar a ese destino, a ese propósito que Él tiene marcados para nosotros. Pero si nosotros queremos controlar todo, llevar el volante del auto y manejar yo, mi vida y la de toda mi familia, nada más porque yo sé por dónde debemos de ir, pues estamos mal. Porque entonces comenzamos a estresarnos, comenzamos a pelear, comenzamos a vivir en un desacuerdo, empiezan a fallar las cosas, comienzan las cosas a ya no ir como iban antes. Y no es que uno diga, es que en el matrimonio o en las parejas las cosas cambian con el tiempo. Pues no es que cambien con el tiempo, debe ir siempre, uno debe de prosperar en las relaciones, es decir, para mejor, para mejor, para mejor. Como dice la palabra, ir de victoria en victoria, de poder en poder. Sí podemos ir a mejor, a mejor, a mejor, pero requiere de nuestra determinación lograrlo. Requiere de nuestros acuerdos, requiere de tener un concepto claro de nosotros mismos, de ser empáticos, de reconocer que yo voy a tener unos talentos que quizás mi esposo no va a tener, él va a tener unos talentos que quizás yo no voy a tener. Y entonces hay que compaginarlos y que tengo que estar dispuesta a escucharlo cuando hay cosas que yo pues no me da o él escucharme a mí, ¿verdad? Y que no siempre va a ser lo que él dice y no siempre va a ser lo que yo digo. Eso es lo más importante. Dejar de lado la venganza, porque dice el verso 19, eso a mí me llamó mucho la atención. Dice Romanos 12:19, no se vengan ustedes mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. O sea, realmente nunca debemos de hacer venganza por nuestra propia mano. Dejemos que Dios se encargue. Y cuando me refiero a eso, es a que no te pelees, a que no vayas más allá, a que no te frustres porque, ahora me las voy a pagar, ahora le voy a hacer esto, ahora le voy a hacer otro. No, eso no nos lleva por muy buen camino. Y al contrario, rompe los acuerdos. Y dice sin hipocresía, perdón. O sea, que nuestro amor fraternal, que el amor que tenemos sea siempre sin hipocresía, que no sea de dientes para afuera, sino sin hipocresía. Que seamos diligentes en lugar de perezosos, dice el verso 10, y que podamos vivir y servir siempre con alegría los unos a los otros. Constantes en la oración. Esa es la manera de poder tomar buenos acuerdos. Ya sea en el trabajo, ya sea en el matrimonio, en la familia, con los hermanos, esa es la manera de tomar buenos acuerdos. Que siempre que vayamos a tomar una decisión, como dicen por ahí, lo consultemos con la almohada, es decir, primero vayamos a orar. Oremos y pidamos a Dios, dame dirección para poder saber hacia dónde voy a caminar, dame dirección para poder saber qué decisión tomar, para estar en un acuerdo que sea de bendición para mi esposo, en el caso de los matrimonios, para mi grupo de trabajo, para mi equipo de trabajo, para mis compañeros de trabajo,
en donde podamos lograr las metas que a lo mejor nos pusieron no sé, metas de ventas o metas de lo que sea que estés, en donde sea que estés trabajando, que pueda haber una bendición para todos, que sea de beneficio para todos, pero a través de buenos acuerdos. Las guerras, las destrucciones, las discusiones, las rupturas familiares surgen siempre por falta de acuerdos y por no ser capaces de ceder, por querer tener siempre el control de todas las cosas. La falta de los acuerdos se debe a la incapacidad de confiar en los demás. Es ese, el miedo de confiar en los demás y de reconocer que juntos podemos tener mejores soluciones. Como dice su palabra, en la multitud de consejeros está la sabiduría. Cuando nosotros somos capaces de escuchar, de detenernos y escuchar a los demás, podemos tener unos mejores acuerdos. Y como dije, Eclesiastés dice, cuando estás en acuerdo, mayor es la recompensa. Entonces, cuando quieras tomar solita tú las decisiones, cuidado, cuidado. Es mejor tomar, si vives soltera, es mejor tomar decisiones en acuerdo con Dios. Si estás casada, es mejor tomar decisiones en acuerdo con tu esposo, porque la fortaleza de control puede estar presente en tu vida y lo único que trae esa fortaleza es destrucción. Es lo que trae es destrucción. Divide familias. Es más, el control divide naciones, como lo estamos viviendo hoy día en nuestro México. Cuando se quiere tener el control de todas las cosas, de las comunicaciones, de los medios de prensa, de todo. Cuando se quiere tener todo el control, divide y entonces hay una polarización. Unos dicen, no, él tiene razón, no, estos tienen razón. ¿Y qué pasa? Hay división. ¿Por qué? Porque el espíritu de control está desde arriba gobernando. Entonces, tengamos cuidado, porque eso también puede suceder en las familias, eso también puede suceder en los centros de trabajo. Espero que este tema, que realmente fue muy corto, pero espero que haya sido de gran bendición para ti. Vamos a orar y vamos a pedirle a Dios que nos muestre si hay aunque sea una pizquita de control en nuestra vida y que nos revele cada día esas cosas en las que nosotras queremos ser controladoras, en las que queremos tener todo, todos los pelos de la burra en la mano, que nos muestre eso para poder caminar en su voluntad y poder vivir en acuerdo, primero con Él y después con los que nos rodean. Padre, te doy muchas gracias por esta tarde. Gracias por la bendición que me das de poder compartir este mensaje. Te pido que tu Espíritu Santo nos revele, que tu Espíritu Santo quite el velo de nuestros ojos para poder ver si hay alguna pizca, tantito de control en nuestras vidas. Si en algún momento fuimos objetos de intimidación cuando éramos pequeños, cuando éramos pequeñas, si a lo mejor fuimos objeto de desprecio, de burla, de mentiras, o vivimos divisiones en nuestra familia porque quizás hubo separaciones, porque hubo inseguridad, porque hubo abuso. Muéstranos eso, porque esas son las consecuencias de ese control, de esa fortaleza de control. Y muéstranos para poder cortarlo, para poder decir, hasta aquí ya no camino más queriendo llevar el control de todas las cosas, sino que al contrario, me rindo delante de Dios, me rindo ante sus pies, rindo todos mis planes, rindo mi familia, rindo mi vida, para que Él sea el que tome control de mi vida y no sea yo ni sean los demás, sino que al tomar Él el control de mi vida, tu Espíritu Santo puedas guiarme a tomar buenos acuerdos que sean de bendición para mí, de bendición para mi familia, para mis hijos, en mi centro de trabajo, para mis vecinos, para donde quiera que yo vaya, que siempre sea en bendición. Gracias, Padre, por este tiempo. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Pues bueno, nos vemos la próxima. Ahorita les voy a decir cuándo, porque realmente nos vamos a ver hasta... Déjenme ver cómo regreso acá. No me quiero equivocar en la fecha. Nos vamos a ver. Nos tocan 2 semanas en las que son el Semana Santa. La próxima semana es Semana Santa. Entonces no voy a transmitir
nos vamos a ver hasta el día 26 de abril, o sea, hasta fin de mes, 26 de abril nos vamos a ver. Espero que este mensaje de hoy se haya sido de bendición. En estos martes en los que no estamos en vivo, yo voy a postear videos que ya están en YouTube, en mi canal de YouTube, y que considero que son enseñanzas que van a reforzar lo que vimos en este día y en los días anteriores. Entonces, no te vas a perder de ninguna enseñanza, va a haber como quiera una enseñanza, se va a postear un video que seguramente va a ser de bendición. Mientras tanto, que pases una Semana Santa de gran bendición, que el Señor se pueda revelar a tu vida y a tu familia. Nos vemos hasta la próxima 26 de abril. Dios te bendice. Bye bye.